Muy buenos días, ¿pueden escucharme? Perfecto, José. Perfecto, muchísimas gracias. Pues vamos a comenzar con esta reunión de inversiones. Hoy amanece un día acá en Quito un poco complicado, lleno de lluvia. Vamos a ver qué es lo que podría deparar los mercados del día de hoy. No olvidemos que habíamos mencionado que iban a ser un poco de componentes algo técnicos porque no tenemos noticias muy importantes. Y también todo se va a acumular hasta el día jueves. Adicional a eso dijimos que va a haber algo de volatilidad, esto debido a que los instrumentos llegan a través de el feriado como tal, ¿ok? Bien, entonces vamos a revisar el oro, a ver qué es lo que podría llegar a suceder. Teníamos una ligera entrada ahí, le decidí cerrar porque francamente tiene una pinta increíble de subir antes de que de otra cosa. Entonces, vamos a primero especificar por qué fue venta inicial y después por qué se cerró esa venta en ligeras pérdidas. A ver, bueno, como es de costumbre, vamos a analizar desde cero todos los instrumentos, ¿no? Ese es el preámbulo general del oro. Si ustedes se fijan, es un instrumento que ha venido en máximos históricos y se ha enrangado. Actualmente, pues nos encontramos en fuente de enrangamiento, es decir, el mercado ha venido subiendo, cayendo constantemente entre todos los niveles de precio. Bien, el punto máximo que el mercado ha logrado generar, ya, es los 20,78, pero como promedio siempre ha hecho 20,60, 20,50. Bien, el promedio mínimo que ha generado el mercado es de 19,80. Vamos a dejarle ese marcadito, pero de forma general termina rebotando en los 2005, 2000 cerrados. Bien, entonces lo que podemos incluir o deducir más o menos de este instrumento es que se encuentra dentro de los marcos, está dentro del marco que sobrepasa los máximos y mínimos. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros en este aspecto? Bueno, primero tenemos la función de máximos, vendría a ser los 20,50 que ya especifiqué en un momento, que sean los máximos normales y los máximos extraordinarios. Tenemos los mínimos normales y los mínimos extraordinarios. ¿Sí? Si ustedes notan, mínimos normales y mínimos extraordinarios que el precio ha venido desarrollando. Bien. Esa es la figura de largo plazo. Ya, bueno, inicialmente había menos volatilidad antes de la sesión y les voy a indicar por qué inicialmente pudo haber sido esto una venta y terminó ejerciendo una compra. Pero bueno, esos son los niveles que podemos decir. Los niveles de alguna forma complicados de operar son los niveles de la mitad, es decir, desde 20,10, ¿ya? Hasta 20,40. Son los niveles complicados porque podría llegar a pasar cada cosa, es decir, el mercado podría llegar a subir, como podría llegar a caer. No se sabe con exactitud qué podría llegar a suceder. Sí, tenemos que ver un poco el tema del scalping, ver hacia dónde se puede dirigir en el corto plazo, pero una posición en largo plazo definitivamente no existiría, puesto que esta posición haría que el mercado como tal se quede completamente quieto, ¿ya? Es decir, se quede completamente quieto tanto a la alza como a la baja. También una cobertura en el largo plazo sería complicado porque el mercado pues tendría a ser un movimiento campana, ¿no? Es decir, tendría a ser esto. Pues, claro, si tú compras, en algún punto vas a ganar, pero también en un punto vas a perder, ya que no hay una tendencia a definir. Ahora bien, eso desde el aspecto diario. Pues, ¿qué podemos concluir en el aspecto diario, además de la gráfica que les acabo de enseñar? También podemos observar el tema de los estocásticos, del volumen. Si tenemos un volumen más bajo, pero se debe principalmente a que el instrumento pues está ejecutando un parámetro un poco más, digamos, de enrangamiento. No se debe a que ha sucedido algo fuera de lo común. Divergencias en este paso no existen, ¿sí? Vamos a cerrar este indicador. En este paso no existen divergencias, el mercado está completamente normal, no ha habido nada fuera de lo peculiar. Y tenemos un primer cruce en estocástico, pero yo creo que no es un cruce significativo, que fue el cruce de acá y con el de acá, que implicaría lógicamente un cambio de tendencia. ¿Por qué no creo que es un cruce significativo? Porque ya lo veíamos con veces anteriores donde el mercado topa esa línea y regresa, entonces no es que fue un detonante. Bien, ahora. Si nosotros nos vamos dentro del gráfico de H4, ¿qué podemos observar? Bueno, aquí ya podríamos comenzar a segregar la tendencia, ¿ya? De los dos parámetros. Como podemos ver, tenemos un primer parámetro con una tendencia netamente bajista en el oro. Bien, ese sería el primer segmento de tendencia.
Y deberíamos segregar una segunda tendencia con el parámetro de la segunda tendencia del oro. Bien. Ahora, si ustedes pueden denotar en este proceso, ¿qué podemos tener? Bueno, inicialmente lo que podemos observar es que, bueno, hubo un cambio de tendencia, eso es evidente, ¿no? Pero ese cambio de tendencia se debe principalmente a la ruptura, eso hay que dejar bien definido. Entonces, tenemos caída, ruptura en este nivel, ¿sí? Como puedes ver, ruptura en este nivel. Aquí tenemos una ruptura, ¿ya? Cambio de tendencia, ya, eso nos dicta que se está moviendo por esta zona de control o esta zona de tendencia, donde puede ser más probable ciertas interacciones. Hacemos impulso, retroceso, ¿ya? Bueno, en este punto pudo haber sido, había señales bajistas, como pueden ver, estocástico en venta, RSI estaba en este nivel, estaba convergente, el volumen, si se fijan, ha descendido, lo que implicaba básicamente que pudo o existe la posibilidad de que el mercado genere una caída. Bien, sin embargo, el mercado lo depreció después, desde la sesión europea aproximadamente, rechazó ese nivel de caída y continuó con su tendencia alcista. Esa tendencia alcista inicialmente se ve truncada en 2026, para que quede un poquito más claro esto, 2026 justo acá. Porque nuevamente vemos otra vez señales bajistas, como pueden ver, señal bajista. En ese sentido, ya hay una divergencia, si ven mercado trabado, mercado al alza, ven una divergencia, esto que puede ocasionar caída de precio como tal, ¿ya? Sin embargo, el parámetro no se dio y comienza a hacer figuras de continuidad. Si ustedes notan, comienzan a hacer figuras de continuidad y esas figuras de continuidad lógicamente involucran que el precio pueda continuar a la alza. Entonces, la idea era que si es que se da la vuelta, te va a salir una vela envolvente y esto se va a desplomar. Pero nunca sucedió eso, sino más bien generó velas de continuidad. Y esas velas de continuidad hizo que el mercado genere una suba. Por eso, cuando el mercado estaba apenas con $1 de diferencia, yo les había mencionado la posibilidad más bien de cerrar la operación, ¿ya? Porque esta operación puede llegar a subir mucho más, ¿ya? ¿Hasta dónde? Terminemos de calcular la zona de control y ahí sí comencemos a dar respuestas hasta dónde puede irse el mercado. Bueno, entonces, una vez mencionado por qué se hizo el ingreso y por qué se hizo la salida en ligeras pérdidas, ¿qué es lo que puede llegar a pasar con el mercado? Bueno, primero, en la figura de H4, que es una figura importante, lo que podemos notar es que el precio está haciendo una convergencia. Si está haciendo una convergencia, quiere decir que el RSI no le está dando ninguna pauta en el largo plazo al menos para querer cambiar de precio, lo que le da a un ligero movimiento a la alza. Segundo, si se fijan, estamos muy cerca de la zona de control y ya ha venido retomando, entonces el mercado lo que va a hacer es aún ir a la zona de control o a la línea de tendencia, rechazar la línea de tendencia y ahí dirigirse a la venta. ¿Ya? Pero como estamos en una figura de largo plazo, entonces, ¿qué implicaría? Que si va a la zona, sería inicialmente 20.33, el rechazo 20.35, quizá 36, y luego la caída. De modo que aún queda, uno se hubiera topado un stop loss un poco lejano, entonces la idea sería más bien tratar de vender en 20.36, sería el punto perfecto, ¿ya? Ahora bien, ¿cuál existe la otra posibilidad? Que nunca haga un rechazo tan fuerte, sino más bien llegue directamente a 20.32, 33 y se desplome, ¿bien? De todas formas, ahorita ya estamos en 20.30, como ustedes pueden ver, si hubiéramos dejado la posición abierta, estuviéramos ya en stop loss, cerca del stop loss, porque el stop loss estaba en 31 y está en 20.30 y 47. De hecho, ya estuviera en stop loss. No olviden que cuando nosotros cerramos una operación, siempre te cobran el margen de comisión. O sea, aquí tenemos 20, 30 y aquí está en 76. Hubiéramos dado ya apenas a unos 25 centavos, 10 centavos de que te tope el stop loss. Por eso lo mejor era cerrar la posición. Y lo que les decía, la otra opción sería subir el stop loss a 41, ya que básicamente es el parámetro de acá. Ya. Es decir, sales de la zona de control acá. Ese sería 41. Entonces yo les mencionaba la posibilidad de que si ustedes quieren cerrar la operación en 41, es una muy buena opción, ya, porque salen de la zona de control y si es que ya rompe esto, eso ya es cambio de tendencia definitivo. Ya, por eso les decía, es una especie en este caso de swing para las personas pues, que no desean cerrar como tal la operación. ¿Ya? Bueno, de todas formas, el mercado ya está acercándose a la zona de control.
Los parámetros en el corto plazo siguen bajistas, como pueden ver, estocástico, RSI, volumen, ha generado un gran movimiento. Esperemos que suba un poquito más y pues podríamos ejecutar una posición en venta en 31, 33, que sería lo idóneo. Bien, siempre y cuando obviamente exista el rechazo, ya, porque aquí lo importante es que exista el rechazo, porque el precio en algún punto te va a topar, sí, es normal que te tope, pero tiene que haber figuras de rechazo como estas de aquí, mira, ya, o al menos intenciones de generar rechazos, ya, por ejemplo, aquí siempre ha habido rechazos, como pueden ver, todo el tiempo hay rechazos, entonces, eso es lo que te dice que el mercado va a cambiar, porque sin ese rechazo, o se queda enrangadito, quietito, ¿ya? O el mercado aún, pues, tiene posibilidades de seguir subiendo, ¿ya? Entonces, lo ideal aquí es que esperar que el mercado como tal figure un rechazo en estos niveles. Bien, vamos al gráfico de H1, donde se va a poder apreciar un poco más la lucha de precio. Se puede ver con claridad la apreciación del nivel del oro. Bien. Y si sube un poquito más, esperaría, insisto, a 33. Sería lo idóneo, ¿no? Después de todo, vamos a colocar nosotros un stop loss por encima de este nivel, aproximadamente en 36. Debería ser nuestro nivel de stop loss, ¿ya? Porque ese nivel, insisto, sería un nivel en donde vamos a quebrantar, ¿ya? Donde vamos a quebrantar la línea de tendencia. Si quebranta esa línea de tendencia, definitivamente esto se fue al alza, ¿ya? Y claro, ahí es justificable pues cualquier movimiento porque nosotros estábamos guiándonos en la zona de control de corto plazo, que sabemos que es complicada, pero al final es lo que tenemos para hacer un pronóstico de inversiones. Bien, bien, entonces esperemos que llegue a 20.31 al menos para poder ejecutar una venta. ¿Ya? Dudo mucho que el precio se regrese en 20.30 exactos, siempre se mueve unos centavitos, ¿ya? Y ha llegado como que a 20.30 con 50, etcétera, pero esperemos que haga el 20.31 al menos. Si no hace eso, bueno, ahorita está haciendo el primer rechazo en el corto tiempo, si se nota, está haciendo el primer rechazo, pero no hay que fiarse. Este rechazo es muy pequeño, es de una temporalidad muy baja. Deberíamos esperar a una pequeña suba. Bien, vamos a dejar de momento el oro, voy a estar pendiente, voy a poner una alerta de presión al mercado en 20.31, 32, voy a dejarle ya. Y vamos a continuar con los demás movimientos. Pero aquí estamos a punto de cazar ya una posición en venta, que sería clave para el día de hoy. Aquí sí, si es que ya cogemos esta posición en el máximo, que es lo que esperamos, podríamos dejarla abierta durante toda la jornada. Sí, porque básicamente vamos a tener posiciones que nos dé una buena fluctuación en el largo plazo. No olvidemos que no hay tendencias de forma definitiva, ¿no? No hay noticias, perdón, de forma definitiva. Bien, como ustedes vieron, las correlaciones están intactas. Eso quiere decir que en el euro igual, suba, probablemente después de la suba corrección, en la libra igual, suba, corrección, franco suizo, etcétera, etcétera, etcétera. Al menos esta semana es el día jueves, donde todo el mundo tiene noticias y ahí sí las cosas pueden cambiar. Pero ya en su momento, como les había dicho el día de ayer, analizaremos la noticia de forma particular. No tiene sentido analizar esa noticia o la correlación el día lunes si todo se va a ejecutar el día jueves, ¿no? Bien, entonces, esto respecto al oro, vamos a dejarle abierto esto con posibilidades de miras a la venta, ¿sí? Con, obviamente, la posibilidad de que se quiera romper la zona de control, se quiera dar la vuelta a la zona de control. Bien, Bitcoin, como les habíamos ya anticipado, en la posición de Bitcoin nosotros estábamos en un rango clave y les había prohibido las posiciones en venta. Y esta parte es importante. En Bitcoin, como les dije en el grupo y como les dije en clase, por más tentadora que sea la posibilidad de hacer cortos, no lo hagan, porque el precio de Bitcoin es un precio muy, más que manipulado, descontrolado. No tiene un aspecto fundamental clave para saber si es que esto va a subir, va a caer, no se sabe. ¿Ok? Entonces, en el largo plazo es como que aparentemente ya quiere hacer una corrección, ya, pero bien tiene fundamentales detrás que le obligan a escalar más el precio. Actualmente ya está yendo a los 53.000. Los que les había anticipado es que más bien tenemos que esperar una ligera corrección para subir o montarnos directamente en la compra, ¿ya? Y tratar de llegar a los 60.000, que es el siguiente techo. El siguiente techo lo va a topar, sí o sí va a topar el precio de Bitcoin, no tiene por qué retroceder al menos de forma fundamental. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es aguardar a ver qué señales nos puede llegar a dar. Ahora, nuevamente, ¿no? La mejor estrategia para ganar en Bitcoin, ahorita estamos haciendo trading, ¿no? Pero la mejor estrategia es el tema del holding. Y esto ya les había aconsejado, pues ya varias oportunidades. Y bueno, de momento les aconsejaré porque es una muy buena estrategia en ese instrumento. Vas a terminar ganando. Bien, entonces.
¿Qué podemos observar? Bueno, inicialmente lo que podemos decir, bueno, esto técnicamente hablando, es que hubo una perforación de la zona de control o una ruptura de la línea de tendencia, es decir, hubo esto, un quebranto. Este quebranto de la línea de tendencia, ya, si nosotros no tuviéramos nada del pasado, nadita, nadita del pasado del precio, es decir, todo lo que está de la línea de la flecha para atrás no existiera, estuviéramos en un máximo histórico, ¿ya? En algún punto a Bitcoin le sucedió, ¿no? Subió, hizo un máximo histórico y comenzó a especular, ¿ya? Ahora, como sí existe este proceso de precio, como les he mencionado, sí existe estos niveles de precio, entonces, el Bitcoin lo que va a hacer es comenzar a escalar con sus puntos anteriores, ¿ya? Porque sí existe un histórico. ¿Ya? Entonces, a diferencia del Nasdaq, en el Nasdaq, recordarán que yo les había mencionado que en el Nasdaq no hay un máximo histórico porque ya está en el máximo, entonces tiene que especular un poco al alza, a la baja, al alza, a la baja. En cambio, en el Bitcoin no, porque ya tenemos un máximo. Entonces, miren, por ejemplo, este nivel que perforó fue importante y otro nivel importante ahorita está como por cubrir este pequeño gap, este pequeño hueco. No sé por qué se dio con exactitud este pequeño hueco. En su momento quizá existió algo importante, pero debería cubrirlo, ¿bien? Es decir, en otras palabras, en el largo plazo deberíamos llegar hasta los 54.000. O sea, al menos técnicamente hablando, termina de cubrir el hueco en los 54.000, 55.000, por ahí, ¿ya? Es decir, aún tiene un recorrido en suba, no de forma especulativa, sino de forma técnica, a los 55.000, a nada de los 60.000. Cubre el hueco, probablemente ahí se desinfle un poco. Ya, es normal, cuando tú cubres un hueco de mercado, es como que la funcionalidad del precio ha acabado y termina otra vez, existe una corrección. Ya, no es fuerte, claro, ¿no? O sea, entendamos esto, ¿no? Cuando hablamos de correcciones, no van a ser fuertes. Este año no van a ser fuertes, a no ser que, no sé si es que algún fundamental puede llegar a tumbar este proceso del Bitcoin. ¿Por qué les digo esto? Porque este proceso del Bitcoin no es de ahora. Este proceso del Bitcoin es de hace 3 años, donde el precio, como ustedes pueden ver, comenzó a desacelerar, llegó a un punto mínimo y comenzó a acelerar en los próximos 2 años. Entonces, no es algo de que ahora estoy cogiendo máximos históricos, bueno, máximos, porque sí, no, no, no. Ahorita el precio como tal está llegando a máximos porque tiene una historia detrás, ¿ya? No es coincidencia el ETF de Bitcoin, el halving este año, la inflación, los tipos de interés, ¿no? Entonces, esto es una construcción. Lo que estamos viviendo ahorita en Bitcoin es una construcción nada más de lo que el precio está haciendo, ¿ok? Bueno, de forma general, el mercado como tal, insisto, va a cubrir el gap y probablemente existe una corrección. No creo que sea una corrección fuerte. Probablemente se enrangue, como les había dicho, en el mercado existen algunos tipos de correcciones. Las correcciones fuertes como estas que se hacen, o movimientos enrangados, que aparentemente quieren darse la vuelta, pero se queda quieto, ¿ya? Pero es un movimiento mixto. Probablemente encontremos al Bitcoin en un movimiento mixto, después de que cierre el gap. Si encontramos ese movimiento mixto, esa es la oportunidad de compra. Porque después de ese movimiento mixto, lo lógico, bueno, quizás se quede trabado un mes, ya, pero se va a 60.000. Porque básicamente lo que te está dando es la señal de compra en el largo plazo. Entonces, nosotros ahí lo que tenemos que hacer básicamente es aprovechar esta oportunidad en el caso de que se llegue a dar. Eso en el largo plazo. Ojo, importante, ¿no? Bitcoin destinado a coger los 55.000 para el gap, cubrir el gap. Cubre el gap, se enranga, que sería nuestra idea, que se enrangue, y llegamos a los 60.000 y romperíamos la base de los 60.000. Ahora, la otra posición sería que Bitcoin caiga de un solo golpe, pero no va a caer a la zona de control porque ya la rompió. Lo más cercano que puede hacer es llegar a la ruptura, es decir, a los 50, a los 48.000, etcétera. Es lo más cercano que podría llegar a suceder. Vámonos a la figura más de corto plazo. Y aquí es lo que les venía mencionando, ¿no? Esta figura es la que nosotros tenemos que conseguir, pero en el largo plazo. Si bien es como que el mercado sube y en vez de corregir, miren, si ven que estocástico te dice, mira, estoy en el nivel de sobreventa, sobrecompra, debo caer. Pero ¿cómo se desinfla el precio? Enrangándose. El estocástico muy pronto va a comenzar a caer. ¿Por qué? Porque ya te estás enrangando, es decir, ya estás bajando tu nivel, por decirlo así, ¿ok? Pues como bajas tu nivel, ¿qué sucede? Que el precio como tal, ahí sí va a generar un desplome de esta forma, ¿ya? Entonces, perdón, ahí debería generar un desplome, pero no lo hace, sino más bien se enranga. Entonces, ese mismo nivel es lo que estamos buscando. Estamos buscando que el precio suba y se enrangue, pero en el largo plazo. Se enranga y así, ¡pum!, nos montamos a la compra en el largo plazo. Y también sería una buena oportunidad para holdear. Es decir, en el caso de que ustedes quieran holdear, bueno, ese es un buen precio, el de este momento,
Pero más adelante un buen precio también va a ser el de los 54 a los 52.000. Probablemente se enronque en esos niveles y de ahí nuevamente se vuelve a disparar. Bien, entonces hay que estar muy atentos a este fragmento. Como les digo, no solo es el tema del ETF, sino también el tema de los tipos de interés de Estados Unidos. Existe una pelea actualmente en esto, ¿no? Pero al final es como que todo esto, el Bitcoin de alguna forma ya viene descontando desde años pasados. Entonces realmente esta suba es una suba planificada, ¿ya? En el corto plazo, claro que existe manipulación, de eso viven los fondos de inversión. ¿Ya? Pero en el largo plazo el movimiento es completamente alcista, de momento, ¿sí? Posiciones en venta no hay. Vuelvo e insisto, absténganse de meter ventas en Bitcoin, ¿ya? No es una buena idea, no es muy sabio meter una venta porque son efímeras, como pueden ver. Primero, son efímeras, deberías utilizar un lotaje superior y si es que se te da la vuelta, pues pierdes mucho dinero. Uno. Dos, el proceso, el Bitcoin no es tan barato, o sea, tiene una comisión un poco elevada. Entonces podrías incurrir en otros tipos de costos innecesarios a quedarte atrapada en la operación. Y tres, es contractual de la tendencia, es decir, la tendencia te dice principal, estoy en al alza y estoy en máximos, ¿por qué vendes? Ya no tiene mucho sentido. Entonces, tengan mucho cuidado en ese caso y debemos mantener una posición tendencial a la alza aún. ¿Ok? Esto con Bitcoin, vámonos a las acciones que también han dado mucho de qué hablar en estos días, puesto que se están haciendo las correcciones que ya veníamos anticipando y por las cuales no habíamos, sacamos muchas operaciones, recordarán, ¿no? Que yo les había mencionado que tenemos que salir de ciertas operaciones porque se vienen unas correcciones no fuertes, pero sí importantes. ¿Ya? Entonces, bueno, primero vamos a la figura de largo plazo, ¿no? En la figura de largo plazo se puede ver con claridad al Nasdaq que llegó a máximos históricos y que está en un proceso, en este caso, de sobrecompra, que el mercado quiere desplomarse. ¿Qué implicaría que el mercado quiere desplomarse? ¿Ya? Que este precio como tal podría llegar a la base, ¿ya? Es decir, a este piso. ¿Ya? En este piso y como máximo, no, ojo, ¿no? Haría el doble piso y nuevamente el mercado subiría. Ya, esa es la primera expectativa, que el precio haría un doble piso y llegaría a la alza nuevamente a coger su máximo histórico. Ahora, hay que ver cómo se viene conformando este, este retroceso. En el largo plazo, claro, aún ya cruzó el estocástico, por ende te dice, mira, ya hizo un retroceso y en efecto, si tú puedes ver, tienes una vela envolvente, ya te hizo el retroceso, ¿ya? Ya, pero aún le falta, o sea, solo te empezó el retroceso, es como en el estocástico de acá. Cruzó, pero aún le falta, entonces el mercado sigue desplomando, o sea, se sigue cayendo, como puedes ver. Cae, 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 hasta que coge tendencia. Aquí, claro, el mercado ya cayó, ya, y ahorita lo que puede hacer es o a ir a la alza y hacer lo que hizo acá, es decir, cayó y volvió a subir, o caer de forma continua. Bien, eso es lo que aún no sabemos, pero podemos tener algunas pistas en el corto plazo de lo que podría llegar a suceder. Primero, gráfico diario que se puede observar, movimiento a la alza, ¿sí? Movimiento a la alza, ¿sí? Pero con dificultad en el último tramo. ¿Ya? Aquí nosotros nos dimos cuenta, por lo cual nos deshacimos, nos quitamos nuestras inversiones en el Nasdaq. ¿Ya? Ese movimiento débil, por decirlo así, que generó, como pueden ver, una divergencia y cruces de estocásticos. Y he aquí la parte importante, lo que les digo. Si ustedes notan, en estocástico, miren, si ven como que apenas cayó y estocástico ya está descontando. Esa es una señal de que en el corto plazo el Nasdaq no va a caer con fuerza, sino lo que va a hacer es enrangarse muy parecido a este rango de acá, valga la redundancia, la palabra, aquí. Muy parecido a esto. Es decir, el Nasdaq lo que va a hacer es como que trabarse un poquito así. ¿Sí ven? Se va desinflando el Nasdaq, te digo, el estocástico, y luego ¡fum! Máximo. Ya, algo así está haciendo esto. Es decir, el precio se está desinflando, cayendo débil, muy débil, y miren, débil, 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 después máximos, y después máximo. ¿Ya? Entonces, ahorita estamos justo en la etapa donde el precio en el corto plazo se está cayendo, ¿sí? Aún no acaba, por cierto, ¿no? Ya vamos a revisar un poco, pero aún no acaba. Si nos vamos al gráfico de H4, claramente se puede ver que el proceso no ha acabado aún, ¿ya? Tiene dos niveles de rechazo, eso es importante.
El primer nivel de rechazo es este, segundo nivel de rechazo es este. Bien, un cruce en el corto plazo, ¿ya? Pero como ustedes pueden ver, bueno, quizá esto se deba al tema del feriado del día de ayer, ¿no? Que el mercado no ha hecho gran cosa y es muy probable, ¿no? Que no ha hecho gran cosa, entonces existe la posibilidad de que no te dé alguna perspectiva alcista en este nivel. Bien, entonces tenemos dos opciones, ¿no? La primera, lógicamente, como ya sabemos que el mercado se está desinflando de forma, digamos que lenta, podemos comprar acciones en este nivel, ¿ya? Y esperar que lleguemos a máximos de forma especulativa, como es lo que ya se venía sugiriendo. Después de todo, tiene sentido porque tenemos una zona de control aquí pendiente. Sería la primera opción. La segunda opción sería, en este caso, que el mercado llegue a la base. Ya, eso es lo que aún no sabemos si va a terminar llegando. Si va a terminar llegando de forma rápida, sabemos que no, pero de forma lenta. Y aquí el mercado puede llegar a generar una alza. No lo sabemos. ¿Ya? De qué puede pasar, pero aún no sabemos con exactitud qué puede superarse, qué puede llegar a suceder en ese nivel. ¿Ok? Ahora, eh, insisto, las dos opciones son viables, no son malas. ¿Por qué? En el caso de que tú compres, no va a sobrepasar este piso. Si sobrepasa el piso, algo le va a pasar al Nasdaq, pero no técnico, sino le va a pasar algo fundamental. ¿Ya? Y ahora hay datos fundamentales más apalancados a que el Nasdaq suba, a que el Nasdaq baje. Entonces, todo el discurso del mundo habla sobre una apreciación de las acciones, sobre el tipo de interés. Entonces, aunque el mercado intente negarlo, que ya ha venido haciendo eso Jeremy Powell, ojo, no, esto ya lo ha venido haciendo Jeremy Powell, el Nasdaq ha reaccionado de forma positiva. Entonces, dudo mucho que rompa el piso, ¿ya? Sería el punto de entrada perfecto, pero insisto, existe la posibilidad de que nunca llegue a este nivel, sino más bien aquí se termina disparando a la alza. Entonces, la posición de aquí no sería una posición tan mala, ¿ok? Por decirlo así, sería una posición muy coherente, de hecho, para un movimiento a la alza tipo swing especulativa, ¿no? Porque, insisto, no tenemos un máximo atrás. Ya, lo máximo que podríamos llegar a hacer es topar el techo de acá, pero esa no es la idea. La idea es como que subir un poco, quizás bordear los 18.000, pero como no hay histórico, entonces simplemente lo colocamos en ese nivel. Bien, bueno, de todas formas, en ese sentido, tenemos pues ustedes les dejo la opción. Yo voy a ingresar con el volumen más bajo y en el caso de que caiga más, voy a volver a ingresar. ¿Ok? Gustavo me dice, entonces tú sugieres meter una compra ya. Sí, hay dos opciones. Compra en este momento o compra despuesito y termina llegando a esta vez nuevamente a este nivel. Serían los dos niveles en este caso. Bien, yo voy a hacer los dos, es decir, yo voy a comprar en este momento por la zona de control, ¿ya? Y también por todo lo que les señalé anteriormente. Y en el caso de que el mercado caiga al piso, como pueden ver, no hay tanta diferencia, volvería a ser una compra o una cobertura a la alza, ¿bien? De ahí que rompa este piso y que se dirija al institucional, realmente lo dudo. Dudo, a no ser que, insisto, hay una noticia increíble, o sea, otra guerra, por ejemplo, ¿ya? Ahí sí, todito se va al bajo, ya, pero es algo, un cisne negro, o sea, no es algo muy planificado, por decirlo así, ¿ok? Bien, entonces vamos a elegir el volumen más bajo y voy a comprar en el mercado. Bien, entonces en este momento he procedido a una compra en el Nasdaq, bien, y obviamente tengo que colocarlo por debajo de la zona de los pisos. Como puedes ver, esa es la zona de los pisos. Bien, ahí he colocado nuestro stop, stop loss, déjenme calcular, déjenme quitar las flechitas. Listo. Ah, sí, ahí sí. Esta es la zona de los pisos, un poco más arriba, para no dejar mucha brecha a la volatilidad. Esa es. Listo. Zona de los pisos. En el caso de que el mercado caiga, me dirijo a la zona de los pisos. ¿Qué debo hacer? Colocar, como les dije, no hay histórico, hay que especular. Yo al menos voy a sobrepasar los 18.000. Es la idea, ¿no? No vas a comprar para cerrar en el techo. Ya, es una especie de scalping, eso no es swing. Bien. Obviamente hay que ir protegiendo la operación y listo. Tenemos una operación básicamente 1.5 a 1. Voy a enviárselas.
Listo, entonces lanzamos la posición en este caso del Nasdaq. Bien. Vámonos al petróleo, ya, antes de irnos nuevamente al oro, ya, porque no se dejen engañar, aparentemente está haciendo un retroceso, pero lo dudo. Creo que solo es el primer rechazo que les había mencionado. Bien. Petróleo, a ver, regresando al tema anterior de las correlaciones, no olvidemos que está descorrelacionado con el oro. Es decir, que pues, las posiciones del oro o lo que veamos en el oro no va a influir en el petróleo, ¿ya? Lo que podemos concluir de momento, lo que se puede observar, ustedes se pueden dar cuenta en este nivel, es que el precio del crudo ha llegado a su punto máximo, ¿ya? De rechazo. Después de este punto de rechazo, el mercado termina desplomándose. Probablemente con la noticia de los inventarios de esta semana puede ejercer algo de movimiento, pero creo que es una buena oportunidad para vender. Ya sabemos que la posición máxima de venta es acá, ya cuando tope esta zona de control histórica. Pero mientras tanto que suceda eso, dijimos que el mercado se va a enrangar, como ustedes pueden ver, se va a enrangar así. Entonces vamos a aprovechar que estamos en el máximo histórico, aprovechar la vela de volatilidad y lo que vamos a hacer es vender. Bien, bueno, adicional a esto, ¿no? Como para que se complemente el análisis, hay figuras de rechazo. Si tú denotas debilidad de precio, velas doji, si nos vamos a H4, se van a ver claramente las velas envolventes, la posición en venta, como para que el mercado quiera desplomarse, estocástico en sobrecompra, sí, sobrecompra. Entonces, todo implicaría que quiere desplomarse. El volumen no le ponga mucha atención porque el volumen siempre baja cuando el mercado está enrangado. Y como está enrangado, pues no tiene, por eso es que está bajando, no por otra cosa. Vamos a lanzar una posición, una nueva orden en venta en el crudo, ¿sí? Tipo swing, igual. Y vamos a colocar pues el stop loss por encima del nivel de las mechas. Importante, porque si sobrepasa el nivel de las mechas, ahí sí que el mercado se nos va acá, a la zona de control. No hay fundamentos para aquello, pero pues siempre vale la pena resguardarlo. Y colocamos el precio, bueno, inicialmente podríamos dejarlo en la mitad, ya a este nivel. O podemos bajarlo a la base, ya. Que rompa la base, realmente lo dudo, ¿sí? Que rompa la base. Pero yo creo que el nivel de acá sí es bastante bueno realmente. Bien, entonces vamos a dejar en este nivel con un stop loss acá y tenemos básicamente una operación 2-1. Bien, les voy a enviar esta operación para que ustedes también la tengan, ¿ya? Y podamos continuar con nuestra inversión. Bien, vámonos al yen. Vámonos al yen japonés. A ver, vámonos al yen. Yen japonés. Aquí está. Listo. Yen japonés, correlación inversa con el oro. Ya la vimos que se ha mantenido, pero siempre es importante observar porque a veces se pierden las correlaciones y sabemos que el yen tiene como que su propia peculiaridad. A veces la pierde sin motivos. A ver, vamos a quitar todas las líneas. Perfecto. Yen, máximo histórico, como ustedes pueden denotar, techo uno, techo 2, techo 3. Bueno, intentando llegar al techo 3, lo más probable es que llegue al techo 3, que sería el nivel de acá. Pero comienza a tener problemas al momento de subir. Ahora sí, aquí vamos a comenzar a trazar ya tendencias un poco más definidas. Si ustedes lo notan, este precio está bastante, no sé si la palabra es desequilibrado, ¿sí? Porque es muy inestable si ustedes observan, es como que está lleno de dojis, sus tendencias son muy de dojis, de velas peonzas, o sea, mucha debilidad, pero contiene su tendencia. O sea, es muy raro eso. Bueno, no tan raro, en los instrumentos japoneses sucede mucho eso. Si ustedes van a ver acciones como Nintendo, es acciones que están compuestas de velas doji y de gaps. Entonces, no es tan raro, pero es como que en el último periodo se ha venido
acentuando mucho la incertidumbre sobre el yen. Y eso se debe principalmente a que depende mucho de los discursos de estos últimos años y uno nunca sabe qué va a pasar en el discurso. Bien, vamos ahora hacia el gráfico diario. El precio se mueve por institucionales. Tenemos dos institucionales que el precio actualmente está marcando, el de acá y el de acá. Bien, este primer institucional, el precio lo que está haciendo es jugueteando constantemente con este nivel. Si ustedes notan, cae, sube, cae, sube, cae, sube, cae, sube. ¿Qué puede implicar? Una suba en algún punto, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el tercer techo, que es el que nos falta aún rechazar. Y creo que el mercado, como les dije, el yen funciona mucho por institucionales. Entonces es muy probable que el yen termine ejecutando ese movimiento a la alza a este punto. ¿Ok? Entonces, ¿qué puede llegar a suceder en este caso? Bueno, inicialmente, el precio lo que va a hacer el yen, al menos lo que debería hacer, es tratar de llegar a este rechazo. Bueno, estamos justo en este nivel, pero creo que va a llegar a este rechazo, ya porque ese sería el segundo rechazo que nos faltaría para generar un movimiento al alza. Y tiene sentido con el gráfico del oro. En el oro que dijimos, va a subir para rechazar y luego caer. Ya, pasa lo mismo, va a caer para rechazar y luego subir. Entonces, aún nos falta ese último rechazo, que es lo mismo que está haciendo el oro. Bueno, no es lo mismo, sino es contrario por la correlación, ¿no? Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? Que el mercado pueda generar un desplome a este punto. Genera ese desplome y se nos fue. Se nos va al institucional. Puede ser un spoiler esto de lo que puede pasar con el oro. Es decir, vamos ahora sí al gráfico del oro. No, este no era. Vamos a ver que estaba marcado. Ahí sí, el spoiler. En el oro que dijimos, topa el 33, ¿ya? Topa el 33 y luego se cae, ¿ya? Pero si decimos que en el yen el institucional está como un poco lejos, entonces el oro también caería, es decir, caería como de una forma muy agresiva, ¿ya? Muy probablemente intente llegar al pullback, a la ruptura. Ojo, solo desde la perspectiva del yen, ¿no? No estoy diciendo que eso va a pasar, sino desde la perspectiva del yen se podría llegar a concluir eso. Ya, eso es solo para que vean un poco la correlación. Vamos a seguir viendo qué puede hacer el yen. A ver, déjenme localizar nuevamente el yen. Aquí está. Listo. Entonces, caída de precio, como ustedes pueden denotar, enrangamiento en este nivel para luego gran suba. Acá. ¿Ya? Entonces deberíamos tener una caída en forma de rechazo y luego una suba muy fuerte hasta el institucional, que será el de acá. Y ahí sí es el definitivo. Topa ese institucional y otra vez el mercado cae. Cuando generalmente el mercado topa ese institucional, si ustedes lo notan, es un institucional que no ha quebrantado desde 2022, ¿ya? Históricamente hablando, ¿no? Porque ustedes ven en el pasado, es como que sí lo tienen muy, con mucho cuidado a ese punto, ¿sí? Obviamente ha habido mayores, sí, todos los instrumentos, cuando son divisas, tienen más historia, pero en este punto en específico lo cuidan mucho al yen. Entonces, creo que en ese punto tiene dos opciones. Primero, desbloquear un punto institucional nuevamente. Puede desbloquear un punto institucional. Ese creo que va a ser la primera consecuencia. Y la segunda consecuencia detrás de esto es que generalmente cuando pasa este institucional, salen los bancos centrales a hablar. Ya, recordamos, bueno, las personas que nos siguen desde el año pasado, que eso sucedió, ¿no? Es decir, estábamos viendo que el mercado genera un movimiento al alza, un movimiento a la baja, y cuando llegó al máximo histórico, nosotros técnicamente dijimos, ya, mira, se va a desplomar. Y después de una semana salió el presidente del Banco Central mencionando que va a controlar el yen japonés. Y se desplomó de una forma increíble. No, claro, nosotros no tomamos todo este swing, no tomamos hasta la mitad, recuerdo, ya porque no pensábamos que iba a romper esa zona de control, pero la terminó quebrantando. Pero bueno, en ese sentido, puede llegar a suceder lo mismo. Caída a la mecha y después suba a este punto. Termina esa suba, si es que sale el Banco Central a hablar algo, se vuelve a desplomar con fuerza esto, así como siempre pasa. Si es que no, se desbloquea un nivel superior histórico, que sí existe, ¿no? Que ese sí tiene. Entonces, a ver qué sucede. Bien, entonces muy vigilante el yen, nos está dando de alguna forma la razón en el oro de que va a subir más el oro para generar una nueva caída. Entonces vamos a ver qué puede llegar a pasar. Ahora sí, vámonos a el oro. Vámonos a nuestro querido gráfico del oro para ver si es que ya se encuentra en un punto clave, al menos de rechazo para ingresar.
¿sí? O si no, seguimos esperando que llegue al nivel que queremos. A ver, ahora actualmente está en 2029, bueno, 2030, bien. Y nuevamente, sí existió un rechazo mientras estuvimos conversando de las inversiones, pero no fue un rechazo significativo realmente. O sea, hubo la intención de un rechazo. No hubo una vela envolvente, vamos a ver en M30 ni en M30, M15, recién se quiere formar la vela envolvente, M5, no tiene sentido. Va a subir. El oro va a llegar a los 33 y ahí se va a desplomar. Probablemente que es un poco más incluso, porque si ustedes notan, tiene mucha fortaleza la vela, ¿ya? O sea, no, en teoría hizo retrocesos, ¿no? Pero el retroceso fue como un retroceso muy desinflado, muy lento. Entonces, como ya sabemos, cuando existen ese tipo de retrocesos, la probabilidad es de que más bien intente subir antes que caer, lo ideal sería esperar que llegue a este nivel. Sigamos vigilándole. Apenas el precio llegue, o el oro, a 20, 32, 33, véndanle, porque yo creo que en ese sentido el precio ahí sí va a generar su rechazo y va a terminar cayendo al menos a los 24 el día de hoy. Sabemos que es bastante tendencial. Creo que podría llegar a esos niveles. Bien. Entonces, en conclusión, estamos cazándole el punto de entrada del oro. Bien, tuvimos un primer punto de entrada, lo cerramos $1 después, porque se veía esto, ya se veía este problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Básicamente esperar a que el precio llegue a este punto, ¿ya? Y ahí generar una venta. Primera opción. Segunda opción, opción de inversión, hicimos una venta, como ustedes se pueden dar cuenta, en el Nasdaq, ¿ya? Una compra, perdón, con la miras de que podría llegar a caer más o podría llegar a subir. Está bastante lento el mercado, probablemente esto termine esta semana de coger tendencia a partir del día jueves. Bitcoin dijimos que va a llegar a los 55.000 después de cubrir el gap y después que va a comenzar a enrangarse para tener un nuevo punto a la alza. El yen está completamente enrangado de momento, queriendo llegar al punto de liquidez, que dijimos que lo va a hacer porque viene en correlación con el oro. Y una vez que haga eso, va a comenzar a impulsarse con un movimiento al institucional. Es decir, va a caer y se va acá. Y eso va a impulsar, lógicamente, la suba, la caída del oro también. Los demás instrumentos, como el petróleo, perdón, el eurodólar, la libra, el australiano, el neozelandés están correlacionados, de modo que no los topamos porque van a ser los mismos análisis. Y nos vamos al petróleo, donde básicamente también lanzamos otra posición de inversión. Nuestra postura fue una postura, en este caso, bajista, debido a la tendencia. Adicional a esto, lo que cabe destacar es que las dos posiciones que tenemos abiertas, de momento las dos se encuentran en ganancias. Son ganancias ya no permanentes porque aún seguimos en ámbito de comisiones, o sea, recién estamos como pasando las comisiones, pero por algo se empieza. Les dejo básicamente con posiciones en ganancia. Lo que hay que hacer es aguardar que el mercado se desarrolle. Como les dije el día de ayer, se va a desarrollar entre martes y miércoles. Hoy es martes, mañana es miércoles. No hay muchas noticias, va a ser muy técnico. Y si es que vemos que ya se ha desarrollado mucho con tendencias, dejamos la posición el día jueves. Pero si vemos que sigue lento, digamos que aquí el oro, perdón, el petróleo se ha quedado aquí todo el tiempo, mejor sería cerrar la posición en comisiones, porque podría que la noticia saltara el stop loss y luego caer, ¿ya? O en el Nasdaq en su efecto, ¿no? Si es que el Nasdaq no ha hecho absolutamente nada, se ha quedado completamente quieto, algo que dudo, esperemos que mantenga tendencia, también cerrarlo. Bien, bien, eso sería todo. Les agradezco a todos ustedes por su tiempo. La única inversión que nos quedaría pendiente es la del oro y las demás ya estamos montados a la carga. Espero que esta sesión les haya gustado, que tengan un buen día.